Cuando arcos de electricidad atravesaron su pequeño cuerpo, Roy Scorer gritó en una agonía implacable. En una habitación blanca y estéril, el niño humano de 10 años es torturado por el reptil extraterrestre Karos para obtener información sobre la nave de guerra secreta de la Tierra. Mientras Karos desapasionadamente aumentaba el voltaje una y otra vez en el panel de control, los penetrantes ojos azules de Roy se pusieron en blanco y su cabello castaño desgreñado estaba enmarañado por el sudor. ¿En qué lugar se encuentra el barco de combate humano? Bajo la intensa luz, eligió Karos, con sus escamas moradas brillando. Si no me lo dices, este dolor nunca terminará. Incluso cuando un dolor abrumador golpeó a su pequeño cuerpo, Roy apretó los dientes, negándose a traicionar a su mundo. No dejaría que la muerte de sus padres fuera un esfuerzo inútil. Después de atraer a la pareja de xenobiólogos al mundo natal de Barzan con falsos pretextos de intercambio cultural, los soldados de Barzan ya habían asesinado a su madre y a su padre. En realidad, el cruel imperio Barzan, que controlaba una cuarta parte de la galaxia, quería interrogarlos sobre el rumoreado buque de guerra y luego matarlos como una advertencia a la Tierra. Sin embargo, no tenían conocimiento de Roy y ahora era su prisionero. Un técnico se comunicó frenéticamente con su superior en una estación de vigilancia extraterrestre cercana. Cualquier nave conocida que saliera del espacio inexplorado sería eclipsada por un objeto enorme detectado por sensores de largo alcance. Se apresuraba a llegar al mundo natal de Barzan. La grave noticia fue transmitida por el técnico, cuya voz tembló. Si el gigante que se acercaba era el barco de guerra humano en secreto, los Barzan habían decidido su destino torturando a Roy. El reino del mal carecía de comprensión de la cruel venganza que habían tomado sobre sí mismos. Cada grito que emanara de la garganta del niño inocente sería costoso para la Tierra. La humanidad se acercaba a los Barzan y la galaxia temblaría pronto ante el poder de la raza humana. Cuando las luces de advertencia se encendieron en rojo y las sirenas sonaron, estalló el caos en el centro de mando de Barzan. Mientras escaneaba los datos que aparecían en las pantallas, el comandante Surak se inclinó sobre el hombro de un técnico y sus ojos anaranjados se abrieron en estado de shock. ¡Imposible!, exclamó, sacando su lengua curva. ¿Qué cosa tan loca es esa? Una nave monstruosa fue revelada por los sensores de largo alcance que eclipsaron por un factor de 10 al más poderoso acorazado Barzan. Su casco negro elegante estaba lleno de conjuntos de armas de diseño desconocido, y sus lecturas de energía eran muy superiores a cualquier cosa que los Barzan hubieran descubierto. Surak golpeó la consola con su puño garra. «Levanten de inmediato los escudos planetarios. Reorganiza todos nuestros barcos para interceptar a ese gigante». Surak se quedó mirando la pantalla con una sensación de hundimiento en el estómago, mientras el personal de mando se apresuraba frenéticamente a obedecer. Si este era el barco de combate humano del que habían oído hablar. Karos hizo una pausa en su cruel trabajo mientras las alarmas sonaban en la sala de interrogatorios. Roy Scorra se tambaleaba al borde de la conciencia sobre la losa de metal. Su pequeño cuerpo temblaba por la tortura. Cuando una voz urgente crujió por el intercomunicador, llamando al reptil al centro de mando, sus ojos se entrecerraron. Karos dudó mientras observaba al niño que apenas estaba consciente. Luego, con un murmullo frío, se acercó y elevó la tensión a niveles mortales. Un grito en carne viva y estrangulado salió de la garganta de Roy, arqueando su espalda sobre la mesa. Karos giró sobre sus talones y salió después de dejar morir al niño. Un grupo de barcos de guerra Barzan estaban en órbita cuando se toparon con una pared de metal erizada. Sus armas estaban listas y apuntadas al intruso que se acercaba rápidamente. El comandante Surak se agarró con fuerza a los brazos de su silla en el puente del barco insignia. En el momento en que esa cosa esté dentro del alcance, abre fuego, ladró. Utilizamos todo lo que tenemos para golpearlo. Sin embargo, cuando la nave humana se hundió en los dientes de la flota de Barzan, sus armas golpearon sin daño su casco de medianoche. Mientras atravesaba la formación, el extraño barco ni siquiera disminuyó su velocidad, esparciendo a los acorazados como si fueran juguetes. Un rayo cegador de energía blanca pura salió disparado de la nave humana, atomizando instantáneamente a 12 de sus acorazados más fuertes, lo que provocó que Surak sintiera que sus escamas se enfriaran.
El gigante continuó avanzando sin cesar, ignorando incluso las armas más poderosas de Barzán como si fueran solo molestias. En las ruinas humeantes de la sala de interrogatorios, Roy sintió que su conciencia se desvanecía y que su visión se estrechaba hasta convertirse en un túnel oscuro. Pensó vagamente que esto era todo. Al menos pronto volvería a ver a sus padres. De repente hubo un terremoto en el mundo. Las paredes se desmoronaron, las luces se apagaron y un temblor sacudió el cuarto. Cuando las cerraduras de Roy se abrieron de repente y la corriente letal chisporroteó, se detuvo. De alguna manera era imposible que aún estuviera vivo. Con las manos temblorosas, Roy sacó los electrodos de la piel mientras respiraba temblorosamente. Mientras se incorporaba, casi caía de la mesa, sus músculos chillaron. A pesar de que no tenía idea de lo que estaba sucediendo, un pensamiento cristalizó en su cerebro nublado por el dolor. Escapa, sal de inmediato o muere al intentarlo. Se tambaleó por los pasillos en ruinas, inhalando polvo de hormigón. Su cuerpo frágil gritó de agonía, pero su instinto de supervivencia lo impulsó a seguir. El sonido de las botas detrás de él lo llevó a retroceder. El estómago se le cayó. Karos dobló la esquina, mientras un escuadrón de soldados fornidos barzan con armas en sus manos. El cruel torturador miró a Roy con sorpresa y ira. Karus levantó su rifle de plasma y gruñó, «¡Mata al mocoso humano!». Los soldados tomaron sus propias armas, pero en un instante, el techo de su edificio se rompió bruscamente y se derrumbó con un fuerte ruido, enterrando a los Barzan en una avalancha de metal y hormigón. En el último segundo, Karos se detuvo y se puso de pie. Roy no tenía dudas. Mientras pasaba corriendo, avanzó hacia un gran agujero donde la pared exterior se había derrumbado y sacó un rifle de plasma de las garras flácidas de un Barzán muerto. Karos disparó salvajemente mientras lo persiguió con furia. Con el aliento cortando su pecho, el hormigón explotó alrededor de Roy mientras zigzagueaba entre los escombros. Karos disparó mientras silbaba y chamuscaba su cabello. Se acercó al agujero que se estaba desmoronando y trepó con furia por un montón de vigas de acero retorcidas. Roy parpadeó ante la intensa luz al salir a la calle en ruinas. Fue una locura. Mientras los rascacielos se derrumbaban y los incendios se salían de control, los civiles de Barzán corrieron gritando en todas direcciones. El cielo estaba lleno de casas Barzán que se retorcían y saltaban desesperadamente. Sin embargo, los rayos de la energía blanca y devastadora del barco de guerra humano los golpearon uno por uno desde el aire. Entre los escombros cercanos se encontraba el Barzán, un deslizador militar elegante, medio destruido pero aún usable. Roy se apresuró a llegar allí mientras sus pies golpeaban el pavimento agrietado. Karos lo abordó por detrás y los envió al suelo de repente cuando Talon se hundió en su espalda. Combatieron salvajemente mientras rodaban sobre los escombros. Karos era más grande y fuerte que Roy, quien atacó con codos y rodillas. El Barzán inmovilizó a Roy contra el concreto y apretó violentamente la garganta de Roy con sus manos escamadas. Cuando sus vías respiratorias se cerraron, la agonía explotó en la cabeza de Roy. Karos no se movía, aunque se retorcía y se resistía. Su visión se llenó de puntos oscuros, y el resto del mundo desapareció. Un trozo de cemento estaba rodeado por sus dedos agitados. Roy lo golpeó contra la sien de Karos con todas sus fuerzas. Barzán cayó de lado. Con los ojos blancos, Roy levantó al extraterrestre inerte y se puso de pie, tambaleándose y respirando con dificultad. Medio corrió, medio cayó sobre el deslizador roto y de un tirón abrió la cabina y se arrastró hasta el asiento del piloto. Aunque los controles eran extraños, Roy golpeó la runa. Nadie. Lo intentó una vez más. El motor comenzó a funcionar al tercer golpe. Roy casi suspiró con alivio. Pisó el acelerador a fondo después de agarrar el yugo de control. El deslizador se lanzó por la calle devastada por la guerra, zigzagueando entre cráteres de proyectiles y restos en llamas. Cuando una salva de misiles humanos impactó en el cielo, el último barco de guerra Barzán desapareció en una bola de fuego cegadora. La monstruosa nave humana descendió sobre columnas de fuego azul, absorbiendo las ráfagas antiaéreas y los lanzamientos de SAM, saliendo de las defensas del planeta como si fueran simples mosquitos. Su enorme casco de medianoche eclipsó el cielo cuando se colocó en una posición suspendida sobre la capital. En la superficie ventral del gigante se abrieron escotillas y enjambres de transporte de tropas humanas se derramaron,
descendiendo sobre la ciudad asolada como ángeles vengativos. Era terrible contemplar la caída del imperio Barzán que había comenzado. Roy rodeó la carcasa en llamas de una cañonera Barzán derribada con el deslizador en una curva cerrada, mientras los neumáticos chirriaban. Mientras las naves de asalto humanas se batían en duelo con los combatientes Barzán restantes, en lo alto, el cielo brillaba con estelas de vapor y explosiones de energía. De repente, un convoy de soldados humanos rugió sobre los tejados dañados, mientras los motores aullaban. Un caza Barzán que había sufrido daños en su cola emitió rayos de plasma, lo que generó una serie de cráteres fundidos a lo largo del casco blindado del transporte. Un rayo golpeó el motor de estribor del vehículo que se incendió. El barco averiado emitió humo negro y se sacudió en picado hacia las calles de abajo. El deslizador saltó hacia adelante cuando Roy pisó el acelerador a fondo. Con el corazón latiendo contra sus costillas, se dirigió directamente hacia un montículo de escombros. El barco siniestrado golpeó primero la calle con el morro, se arrugó, patinó y giró, dejando un rastro de destrucción a través de vehículos abandonados y trozos de mampostería caídos. Al final, se detuvo y el humo salió de las grietas del casco. Roy saltó del deslizador y chocó rápidamente contra el suelo. La escotilla se abrió cuando llegó al transporte, revelando una maraña de metal retorcido y cables chispeantes. Roy apretó los dientes y colocó un trozo de viga de acero en el espacio antes de empujar. La escotilla resonó y se inclinó ligeramente. Roy inclinó su espalda hacia él, con los músculos inflamados, y emitió un último gemido metálico mientras cedía con intención. Un humo acre salió y Roy entrecerró los ojos en la oscuridad. Las formas acurrucadas se agitaron, gemidos dolorosos filtrándose a través de la oscuridad. Roy tosió haciendo gestos con urgencia. Apuramiento. Emergieron gradualmente 12 soldados humanos con armaduras de combate que habían sido destruidas, algunos de ellos cojeando mientras otros agarraban sus heridas. Roy los ayudó, moviendo las manos con la eficiencia segura de una larga práctica mientras evaluaba rápidamente las lesiones, utilizando las habilidades de sus padres xenobiólogos para administrar vendajes de campo apresurados. Los soldados eran hombres canosos y mordidos, manchados por las armas y con una letalidad enroscada similar a la de los veteranos. Con asombro, observaron a este niño humano solo, como si no pudieran comprender su presencia en este maldito campo de batalla extraterrestre. Hawkins, el hombre toro de su comandante, agarró el hombro de Roy y lo golpeó con ojos penetrantes. ¿Qué demonios estás haciendo en este lugar, hijo? Roy dijo que las palabras de sus padres se le atragantaron en la garganta. Xenobiólogos. Los Barzán los llevaron hasta este lugar y tragó saliva. Caros me torturó mientras intentaba encontrar una nave humana secreta. Mientras Roy relataba su terrible experiencia, con los músculos de su mandíbula tensos, la mirada de Hawkins se volvió plana y fría. Intercambió con sus hombres una mirada de puro asesinato. Todos se movieron al sonido de los potentes motores, mientras un gran tanque pesado llamado Barzán doblaba una esquina y se acercaba a ellos. Su gran cañón brillaba mientras absorbía energía y la boca comenzaba a arder al rojo vivo. Kerber y Hawkins dispararon, lo que provocó la dispersión de los soldados, quienes apuntaron con sus rifles de plasma. Los rayos azules golpearon la piel blindada del tanque, pero se dispersaron sin dañar su escudo de energía brillante. El recuerdo se estrelló contra Roy en una ola y pasó incontables horas en el banco de trabajo de su padre, estudiando minuciosamente los esquemas de máquinas extraterrestres, aprendiendo sus defectos y debilidades ocultas. Sus ojos se posaron en un nodo pulsante en la base del cañón. Soltó la unión del refrigerante. Cuando los condensadores están cargados, es vulnerable. En un instante, tomó una granada de plasma de la bandolera de Hawkins y corrió hacia el tanque sin prestar atención a las advertencias que gritaban los soldados. Para seguirlo, el arma se balanceó con fuerza y se abrió como la boca del infierno. Roy agarró la granada en el último momento. Trazó un arco en el aire y rápidamente se pegó al nodo pulsante. Con un salto desesperado, Roy se arrojó a un lado. En una cascada cegadora, la granada explotó y el escudo debilitado se sobrecargó. El sistema de refrigeración se rompió de manera catastrófica y el cañón explotó, causando daños internos en la torreta. Cuando los ruidos desaparecieron, Roy se encontró sostenido por un apoyo que parecía de metal.
Hawkins se elevaba sobre él, con la cara cubierta de hollín y los ojos iluminados por una sensación de asombro. Con una repentina idea, dijo: «¡Qué buen lanzamiento, chico! En este momento te llevaremos a un lugar seguro». Roy sacudió la cabeza con fuerza, y sus ojos brillaban con un propósito que superaba su edad. «No, te acompañaré. Esta ciudad es familiar para mí. Podría ayudar». En la distancia, señaló con la barbilla las agujas envueltas en humo del Palacio Barzán. «¿No puedo desear contemplar a su rey cuando lo saques de ese palacio encadenado?» Hawkins permaneció en silencio durante un período prolongado mientras observaba a Roy. El chico tenía una determinación feroz en los ojos que parecía ser de alguien mucho mayor. El comandante Canoso finalmente firmó: «Lo haremos a tu manera, amigo». Se despojó del rifle de plasma e instaló una nueva celda de energía mediante un clic metálico en la recámara. «Pero mantente cerca, ¿comprendes? No hay acciones heroicas». Roy firmó y agarró con fuerza su propio arma de fuego. El variopinto escuadrón avanzó juntos mientras Roy los guiaba por las estrechas calles laterales y callejones de la capital, devastada por la guerra. Cuando las fuerzas humanas chocaron con los últimos grupos de seguidores del ejército de Barzán, se mantuvieron a cubierto para evitar lo peor de la batalla. El humo inundaba el aire y sus oídos escuchaban constantemente el ruido de las armas de energía y las explosiones. Sin embargo, Roy navegó por el caos con una calma sobrenatural, su rostro joven lleno de líneas de concentración sombría. Incluso mientras vigilaban las emboscadas, Hawkins y sus hombres lo siguieron, sorprendidos por la compostura del niño. Finalmente, la fachada arruinada del Palacio Real se presentó ante ellos, con su antigua arquitectura grandiosa reducida a escombros y piedra arruinada. A medida que se acercaban a las puertas principales, se detuvieron por una vista que los hizo detenerse en seco. En las escaleras del palacio, el líder de los Barzán se encontraba en un río de su propia sangre violeta, con su corona torcida alrededor. Sus ojos, como de un reptil, observaban el cielo lleno de humo, mientras sus elegantes túnicas de trabajo estaban quemadas por el plasma. En voz baja, uno de los soldados murmuró maldiciones. Parece que sus propios guardias se volvieron en su contra, quizás tratando de llegar a un acuerdo. Hawkins asintió de manera seria. Deberían haberse enterado de que el juego había terminado. «No importa ahora, seguimos adelante». Entraron con precaución al palacio, equipados con rifles de plasma. Los salones ostentosos estaban abandonados y llenos de escombros, mientras que los cuerpos de cortesanos y sirvientes estaban atrapados en el fuego cruzado. Su expresión era ilegible, pero Roy los condujo infaliblemente hacia la sala del trono. Se acercaban a las enormes puertas dobles y podían escuchar desde el interior las voces agitadas de los últimos líderes de Barzán, discutiendo y gritando mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Hawkins instó a sus hombres a tomar posiciones de ruptura, pero Roy avanzó. En voz baja, dijo que esperara. «Deje que me comunique con ellos primero. Tal vez pueda persuadirlos para que se sometan». Hawkins frunció el ceño mostrando una actitud escéptica. «Te han torturado estos malvados, niño. No prestarán atención a las explicaciones». Sin embargo, Roy ya se estaba acercando a las puertas, su delgada figura emanando una autoridad que superaba su edad. Simplemente dijo que tenía que intentarlo. Hawkins vaciló antes de bajar el rifle y gruñir. «De acuerdo, pero estamos muy detrás de ti». Roy firmó. Se acercó a las puertas de las barricadas y tomó un respiro profundo antes de llamar en un fluido Barzán, con una voz firme y clara. «Los líderes de Barzán deben escucharme. Soy Roy Skora, el niño que torturaste una vez, pero no voy a vengarme, sino a ofrecerte una alternativa». En su interior se produjo un instante de tranquilidad y asombro. Roy siguió hablando mientras sus palabras resonaban por los pasillos. A pesar de la caída de su imperio y la derrota de sus ejércitos, cualquier esfuerzo adicional no resultará en más violencia. Dejó que sus palabras se asimilaran mientras hacía una pausa. «Serás tratado con honor de acuerdo con las leyes de la guerra si regresas ahora. Tienes mi palabra, pero optas por seguir luchando o por la muerte. La elección recae en ti». No hubo respuesta durante un largo y tenso momento. Hawkins y sus hombres se pusieron nerviosos y apretaron con los dedos los gatillos. Roy, con un rostro joven y sereno, esperaba. Las puertas se abrieron gradualmente. Los líderes de Barzán salieron en fila ordenada, levantando las manos en señal de sumisión. Mantuvieron la mirada baja y no pudieron encontrar la mirada fija del niño al que habían atormentado en el pasado.
Roy se volvió hacia Hawkins con una sonrisa cansada y un brillo de triunfo en sus ojos, mientras los soldados humanos inundaban el palacio, aseguraban el edificio y rodeaban a los últimos miembros de la jerarquía de Barzan. Sin embargo, un rayo letal de energía de plasma atravesó el aire y golpeó a Roy directamente en el pecho antes de que pudiera hablar. Con los ojos muy abiertos por la sorpresa, retrocedió tambaleándose. Cuando Hawkins se giró y levantó el arma, vio a una persona en mal estado salir de detrás de un pilar que había sido destruido. Karos tenía las escamas agrietadas y sangrando. Su ojo estaba cerrado debido a la hinchazón y el asesinato ardía en su mirada mientras apuntaba con su rifle de plasma a la forma caída de Roy. Hawkins no había dudado. En el pecho de Karos su rifle rugió, abriendo una línea de agujeros sobrecalentados. El torturador se desplomó y su arma cayó al suelo lleno de escombros. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Roy cayó al suelo con un agujero oscuro que humeaba en su pecho. Hawkins lo agarró y lo arrojó al suelo con el niño en sus brazos. ¡Médico!, exclamó con una voz quebrada. «Necesito un médico de inmediato». Sin embargo, incluso después de que las palabras salieran de su boca, comprendió que no era necesario. El daño fue demasiado grave y la herida fue mortal. Roy tenía un rostro pálido y una respiración superficial y laboriosa. El niño extendió la mano temblorosa y agarró con fuerza el brazo de Hawkins. Hawkins suspiró mientras lo observaba con lágrimas en los ojos. Roy susurró con voz débil pero serena. «Está bien, todo está bien. Pude ver a los que mataron a mis padres. Enfrentarse a la justicia. Todo lo que quería era eso». La sangre manchó sus labios y pudo dibujar una suave sonrisa. Respiró y expresó su gratitud por todo. Su mano se aflojó en el agarre de Hawkins y sus ojos se cerraron. El peso de sus cargas finalmente se alivió en su rostro joven y una mirada de profunda paz se instaló en él. El palacio estaba en ruinas y el imperio Barzan, que una vez era poderoso, había caído. El costo había sido alto, pagado con la sangre de soldados e inocentes por igual, pero ninguno había pagado un precio más alto que el valiente joven que ahora estaba inmóvil en los brazos de Hawkins. Finalmente su lucha había terminado. El comandante canoso inclinó la cabeza y sus hombros temblaron silenciosamente de dolor. El cuerpo de Roy fue colocado con reverencia entre los escombros de la sala del trono. Los soldados que lo rodeaban se detuvieron y bajaron la cabeza en un acto de respeto solemne. No se pronunciaron palabras ya que no eran necesarias. En el silencio, permanecieron unidos en su dolor y gratitud compartido, un tributo final al niño excepcional que había dado todo por tener una oportunidad de justicia. Estás en el final de la historia. Deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal si te gustó esta historia y quieres apoyarnos. Y por cada comentario que haga, le daré un corazón. Te agradezco tu tiempo.